Gracias por la adoración. Ahora nos presentamos ante Dios. Cuando venimos delante de Dios, dejamos de aferrarnos a todas estas cosas que están en el mundo. Y yo creo que Dios nos conoce muy bien y Dios nos dará su palabra. Vamos a leer en la palabra Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Como les había compartido a ustedes la semana pasada, este libro de Marcos fue escrito para aquellas personas que estaban sufriendo por la presión de los romanos. Incluyendo este emperador Nerón, hubo también otros grandes emperadores que persiguieron a los cristianos. Y durante estas persecuciones muchas personas fueron presos en la cárcel, otras personas fueron expulsadas de la sociedad, expulsados de la comunidad, y ellos estaban atravesando por todas estas dificultades. Todas estas cosas estaban aconteciendo, por eso es que muchas personas dentro de la iglesia, entonces sucedía que su fe se estaba escondiendo en ellos. Marcos entonces vio todas estas cosas que estaban aconteciendo, entonces el propósito de Marcos era establecer la fe de ellos bien firmemente en sus corazones. Y por supuesto Marcos también quería dejar que esos no creyentes conocieran quién es Jesús. Sin embargo también él quería dejar este mensaje claro a las personas que están dentro de la iglesia, que ellos pudieran conocer y creer en quién es Jesús. Aunque ellos estaban viviendo una vida religiosa dentro de la iglesia, y ellos hacían lo mejor que podían, ellos devocionaban todo lo que podían, ellos se daban a sí mismos. Sin embargo, su fe estaba temblando, su fe estaba siendo sacudida. Por eso es que Marcos realmente quiere establecerlos a ellos en la fe. Así que vemos la manera en que Marcos escoge para fortalecerlos. Y él no escoge muchas otras cosas, no escoge muchas maneras, escoge una sola cosa para hacerles ver quién es Jesús. Él se percató diciendo: mientras yo sea capaz de hacerles ver, de mostrarles a estas personas quién es Jesús, el Jesús en el que ellos creen, entonces ellos serán capaces de verlo y serán capaces de volver al camino y de correr. Empezando desde el verso 21 del capítulo 1, Marcos comienza a revelar quién es Jesús. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para entender estos dos pasajes tienen que ser capaces de entender el trasfondo. ¿Dónde se encuentra ubicada Capernaum? ¿Qué cosa es una sinagoga? ¿Quiénes son estos escribas del verso 22? Si ustedes son capaces de entender todo esto, serán capaces también de entender estos dos versos. Capernaum es la ciudad donde Jesús desempeña su ministerio público. Durante varios eventos del ministerio público de Jesús, cuando él iba a festivales o cuando él estaba siendo ya crucificado, estos eventos ocurrieron en Galilea. Significa que estos eventos ocurrieron también en Jerusalén. Sin embargo, otros milagros y otros eventos ocurrieron en la región llamada Galilea. Galilea es una región muy grande y hay una ciudad llamada Capernaum. Esta ciudad se encontraba muy cerca del lago de Galilea. Era una ciudad que era como el centro de la transportación marítima y también la oficina central de los recogedores de impuestos se encontraba ahí. Significa que es una región muy importante, es una ciudad muy importante, Capernaum, y en ella también se encontraban muchos soldados. 5 de los discípulos del Señor Jesús vinieron de Capernaum. Y también el primer milagro que Jesús hace, lo hace en Capernaum. Déjenme explicarles ahora acerca de la sinagoga. Puede ser entendido como la iglesia actual, la sinagoga. Los israelitas antes solían vivir centrados alrededor del templo. Ellos adoraban en el templo, daban ofrendas en el templo. Toda su vida se encontraba centrada alrededor del templo. Este templo se encontraba en Jerusalén. Pero sucede que el país está destruido. Especialmente el sur de Judá estaba destruido por Babilonia. Por lo tanto, los judíos estaban esparcidos por diferentes lugares. Significa que ellos no podían todos aproximarse al templo para dar esta adoración a Dios. Entonces, cuando estas personas judías que estaban esparcidos por diferentes lugares
cuando 10 o 12 de ellos se reunían, ¿qué es lo que hacían? Ellos establecían una sinagoga. La sinagoga es el lugar donde ellos se reúnen para adorar a Dios, para estudiar la ley, y este lugar era un lugar muy simbólico. La sinagoga fue instituida para reemplazar el templo, pero después se convirtió en algo simbólico y entonces esto sustentaba el judaísmo. En el tiempo de Jesús todas estas sinagogas estaban por donde quiera en Jerusalén, en todo Israel. Y en este momento Jesús fue a una de las sinagogas que se encontraba en la ciudad de Capernaum. Y en el verso 22 él se encuentra con estas personas que eran los maestros de la ley, los escribas. Piénselo por un momento, hace 2000 años eran las personas que sabían leer y sabían escribir. Significa que son personas con mucho conocimiento. Eran personas muy bien educadas. Estos maestros de la ley, ellos se dedicaban a estudiar la ley y ellos interpretaban la ley. Y en otros versos se refiere a los escribas como los estudiosos de la ley. Ya le he explicado acerca de Capernaum, la sinagoga, y acerca de los maestros de la ley. En el verso 21 se refiere a Jesús y a los discípulos. Cuando llegó el día de reposo, el día sábado, ellos entraron en Capernaum. Entraron en la sinagoga y empezó a enseñar. En las sinagogas había un representante, habían las personas que se ocupaban de la sinagoga, y cuando estos grandes maestros venían, estos representantes, los que se encontraban ahí en la sinagoga, habían las puertas del púlpito a estos maestros que venían para que pudieran enseñar. Y Jesús comenzó a enseñar. Y Jesús habló. Y todas estas personas, escuchando la palabra de Jesús, estaban tan asombrados. En el verso 22 nos dice, y se admiraban de su doctrina, las personas. Y esta palabra, admiraban, originalmente se puede traducir o significa, ellos estaban tan impactados, tan maravillados al punto de que perdían los sentidos. Ellos estaban sintiendo de esa manera. Y todas estas sensaciones, toda esta sorpresa, toda esta maravilla, los tomó por completo. Ellos verdaderamente estaban tan sorprendidos y maravillados. Y muchas personas sabían que Jesús era el hijo del carpintero. Y al ver todo esto, esta palabra tan fuerte a través de la boca de él, los hizo sorprenderse aún más. ¿De qué se trata todo esto? Y no simplemente y solamente era que estaban sorprendidos y maravillados, sino que ellos confesaron que él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Las personas que tienen autoridad van a hablar con autoridad. Significa que tiene autoridad del cielo. No es la voz de una persona, de un humano. Estos escribas, estos estudiosos de la ley eran muy bien valorados y apreciados, pero las palabras de Jesús no se les comparaban a nada a las palabras de ellos. El contenido de la enseñanza y la manera en que Jesús enseñaba no podía ser comparado en nada a como lo hacían los sacerdotes, los escribas de la ley, los estudiosos de la ley. Es porque todo lo que Jesús enseñaba es la verdad misma. Es el contenido preciso que puede darle salvación a la humanidad. Es la enseñanza que puede darle vida a la gente. Y Jesús no enseñaba por sí solo, Jesús enseñaba con la autoridad del Padre Dios. Por eso es que era tan poderoso. Todas las personas estaban tan maravilladas. Versos 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Justo ahí en ese momento había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y puede hacer que algunas personas hoy se pregunten, ¿hay en estos días espíritus malignos en el mundo? Pero miremos la Escritura. Una de las partes más importantes dentro del ministerio público de Jesús fue el sacar estos espíritus malignos de dentro de las personas. Los espíritus malignos existen. ¿Y qué pasó entonces? Cuando Jesús vino, ¿se desapareció? No, no fue así. Cuando Jesús aparece en ese momento, ellos son puestos en este fuego eterno. Significa que como en los tiempos de Jesús, estos espíritus malignos existen hoy. Ellos existen, pero ¿cómo están? Están merodeando así muy cerca alrededor de nosotros. No es de esta manera. Porque vemos que Satanás nos ataca aún. Por supuesto, ellos van a tratar de controlar la vida de los no creyentes. Sin embargo, para los creyentes, ellos piensan, somos los enemigos de esta gente. Y entonces ellos van a atacarnos. Si hay algunas personas que no pueden dormir por causa de estos espíritus malignos, yo les doy la solución hoy. Porque no pueden solucionar el problema simplemente tomando pastillas para dormirse. Y no pueden solucionar este problema, incluso si invitan a una persona, estos hechiceros, a que lo saque. Y a que hagan estas ceremonias y todo esto. No les estoy contando a ustedes historias de ficciones, les estoy contando a ustedes una realidad. Satanás existe. Y él ataca. Al punto que fue capaz de atacar al mismo Jesús.
Así que no es una casualidad, sí, que este hombre poseído por un demonio se encontraba justo allí en esa sinagoga. Este espíritu maligno se encontraba en este lugar donde la verdad estaba siendo proclamada. Y él se encontraba tratando de evitar que esta verdad fuera proclamada. Y si ustedes miran el verso 23, dice que dio voces, dio gritos. El hecho de que este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo significa que su mente, su cuerpo, todo su ser completamente, estaba controlado por este espíritu maligno. Una persona poseída por un espíritu maligno, todas sus características morales, toda su mente, todo su ser, toda su conciencia de lo correcto, ha sido tomada por esta posesión de este espíritu maligno. Significa que tiene control completo. ¿Pero qué significa esto? ¿Que todos los no creyentes están poseídos por demonios? No, no es eso. Aquellas personas que no creen en Dios son los hijos del diablo. Pero entre estas personas que no creen en Dios, que son hijos del diablo, entre ellos hay personas que están poseídos por espíritus malignos. Significa que son completamente tomados por este espíritu maligno. Son completamente controlados. Déjenme decirles algo más. ¿Es posible para los hijos de Dios ser poseídos por un espíritu maligno? Por supuesto que no, no puede suceder. Porque no puedes tener a Dios y a un espíritu maligno dentro de ti al mismo tiempo. Cuando una persona que está poseída por un espíritu maligno asiste a la iglesia, significa que aunque él está yendo a la iglesia, al final Dios no está en su corazón. Significa que no ha recibido a Dios, significa que no ha recibido el Espíritu Santo aún esa persona. Pero ¿será que es posible para las personas de Dios, las personas que creen en Dios, que han recibido el Espíritu Santo, ser atacados por Satanás? Sí, es posible. Es muy posible. Cuando nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva, los espíritus malignos van a atacarnos. Nosotros hemos nacido en pecado y aún tenemos esta naturaleza pecaminosa. Por eso es que Satanás continuamente va a intentar atacarnos. Sin embargo, estas personas, los que hemos recibido la salvación, no pueden ser poseídos por demonios. No pueden. En un sentido común, si lo expresamos, mi amo, mi dueño es Dios, y ahora como estando en este estado, un espíritu maligno viene a mí y se apodera de mí, no puede suceder. Claramente vemos en la palabra, en la Biblia, en la Escritura, que Satanás existe y que Satanás nos ataca continuamente. Y no solamente nos atacó a nosotros, sino que atacó al mismo Jesús. Ahora Jesús entra a la sinagoga y esta persona que estaba poseída por este espíritu comienza a tratar de que estas palabras de verdad no sean escuchadas. Y este espíritu maligno dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Así que observen este término, Jesús de Nazaret. Y esto es una expresión que se usaba, porque Nazaret era una ciudad que era como menospreciada entre todas las ciudades del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando había este hombre llamado Natanael, que era uno de los discípulos de Jesús? Cuando Felipe intentó evangelizar, estaba evangelizando a Natanael, le dijo, ven, hemos visto al Mesías, de quien hablan todas las escrituras, todos los profetas, ven. Y si ustedes ven en Juan capítulo 1 la respuesta de Natanael, ¿de Nazaret va a venir algo bueno? Vemos que Jesús vino de Nazaret, Jesús fue criado en Nazaret, nació en Nazaret. Por esta razón es cuando las personas, cuando cualquiera quería menospreciar a Jesús, como cuando cualquiera quería verse superior a Jesús y menospreciarlo, le decía, tú Jesús de Nazaret. Porque ellos sabían que esta ciudad de Nazaret era menospreciada y que nada bueno salía de allí. Por eso le decían Jesús de Nazaret. Así que están en la sinagoga y este gran mensaje está siendo predicado. Todas estas personas están maravilladas y de pronto se levanta este hombre endemoniado, poseído por un espíritu maligno que comienza a dar voces. Y comienza a decirle, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? Y entonces las personas se volvieron muy confundidas. Las personas en ese momento se vieron perturbadas, no pudieron recibir bien esa palabra de Jesús. Estaba ahí para obstaculizar, para bloquear la palabra. Pero vemos que después de todo esto, después de este espíritu maligno percatarse de que se encuentra frente al mismo Jesús, vemos que él cambia su actitud. Y hace una pregunta, ¿has venido para destruirnos? Porque este espíritu maligno se pudo percatar muy fácilmente de que estaba en un grave problema. Ahora en este tiempo, esta generación de espíritus malignos y nosotros estamos en un grave problema. Vamos a ser destruidos completamente. Y va a ser muy pronto. Desde la perspectiva de este espíritu maligno hay un gran temor, hay un gran impacto y hay un gran temor, hay un gran miedo. Porque ahora las tinieblas están encontrándose con la luz. Y en tiempos como estos Jesús dijo, en un momento como este demonio, este espíritu maligno le dice a Jesús, pero yo sé quién tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué le diría algo así? ¿Será que están haciendo esta confesión para ser salvos? No, por supuesto que no. Porque ellos se percatan de que están frente al juez.
se están encontrando frente a frente justo con el juez. Ellos tratan de protegerse a sí mismos, así que tratan de prolongar su vida lo más que puedan, así que esto confiesan de esta manera. Ellos quieren prolongar sus días hasta el día del juicio final. Ellos confiesan entonces, tú eres el santo de Dios. Y lo irónico aquí es que ellos están confesando la verdad. Pero no solamente este hombre poseído por este espíritu maligno solamente, sino en otras oportunidades en la Biblia, muchas otras personas que estuvieron poseídas por espíritu maligno pudieron hacer esta clase de confesión. Vamos a ver otros versos. Vamos a ver a Marcos capítulo 5, versos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así que vemos a este hombre poseído por este espíritu maligno. Él pudo confesar esto. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Yo puedo ver que estos demonios tenían una mejor fe que todas las personas que estaban en la iglesia juntas. Bueno, realmente es como una broma, ¿verdad? Porque ellos no podemos llamar a esto la verdadera fe. Pero de alguna manera ellos entendieron. Ellos entendieron quién es Jesús muy claramente. Y quiero aclarar esto porque no podemos decir que las personas que están poseídas por demonios son los que tienen la fe. Veamos Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá a atormentarnos antes de tiempo? Estas personas que estaban poseídas por demonios abrieron sus bocas y confesaron, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y durante ese tiempo nadie conocía de esta manera así a Jesús. Nadie podía tener este tipo de entendimiento. Entonces estas personas que conocen acerca de Jesús, pero no lo aman, no lo siguen, y están al nivel de ser poseídos por espíritus malignos, porque aún estos espíritus malignos conocen a Jesús. Ellos no aman a Jesús, no siguen a Jesús, y ellos no creen en Jesús para recibir salvación. Así que si nosotros vamos a la iglesia y decimos, yo creo en Jesús, y si decimos eso solamente por conocimiento, yo lo conozco, pero no lo amamos y no le seguimos, significa que estamos al nivel de estas personas que estaban poseídas por espíritus malignos. Y estos demonios confesaron, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Es una confesión muy importante. Esta santidad es un atributo de Dios y es uno de los importantes atributos de Dios. Porque Dios en sí mismo es santo y Él es eternamente santo. Si nosotros vemos en Primera de Juan, verso 5, dice que en Él no hay tinieblas, ni una sola gotica de tinieblas existe en Dios. No existe. Por lo tanto, si miramos la Biblia, más que una expresión que nos habla de que Dios es el Dios Todopoderoso, hay muchas otras expresiones que nos ayudan a entender la verdad de que Dios es un Dios santo completamente. Y por supuesto, Dios es todopoderoso, pero algo tan importante como eso es que Dios es santo, y en Dios no hay tinieblas. Si vemos en la palabra en Isaías capítulo 6, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías pudo ver esta grande visión. Para Isaías fue una visión, pero desde la perspectiva de Dios es una verdad. Dios es santo y este atributo de Dios es el más importante. Cuando decimos que Jesús es el santo de Dios, significa que Él es Dios porque Él es santo como Dios es santo. Y Jesús nos revela, Jesús nos muestra cuán santo es Dios, pero Jesús lo hace desde la tierra. Cuando decimos Dios es santo, puede que tengamos una vaga idea en nuestra cabeza acerca de esto, pero cuando vemos a Jesús podemos tener una idea más precisa acerca de esta santidad de Dios. Y finalmente, ¿por qué Jesús vino a la tierra? Para salvarnos a nosotros que no somos santos. Y Jesús nos quiere llevar de vuelta a Dios. El volvernos a Dios significa hacernos a nosotros que no somos santos, volvernos santos nuevamente. En cierto sentido, nosotros nos asemejamos más a Satanás, nos asemejamos más a estos espíritus malignos. Cuando nosotros describimos a Satanás o describimos a los espíritus malignos, podemos decir y lo describimos como asquerosos, como muy sucios. Muchas de estas personas también que eran poseídas por demonios estaban en este estado, estaban viviendo una vida impura, estaban viviendo una vida sucia, muy sucia. Hubo un tiempo en que yo estaba trabajando con estas personas que estaban poseídas por demonios. Yo oraba por ellas y hacía el ministerio junto con ellos, tratando de ayudarles. Había un joven que estaba poseído por un demonio y él estaba en la escuela secundaria
Y sucedía que cuando él se ponía muy serio, estos adultos trataban de controlarlo, pero era incontrolable, no podían dominarlo. Así que yo traté de orar junto con él. Y por supuesto yo tenía otras personas que también estaban poseídas por demonios, pero no voy a olvidar nunca a este joven, porque su nombre es el mismo que el mío. Su nombre es Sung. Así que yo traté de orar por él y traté de echar fuera este demonio de él, y llamando su nombre. Y aunque ustedes no puedan verlo con sus ojos, pero Satanás existe. Y una de sus características es que es muy sucio. Es realmente muy asqueroso. Literalmente es muy sucio. Las personas poseídas por demonios huelen muy mal y no mantienen un estilo de vida limpio. Nosotros no hemos entrado en ese estado aún. No hemos entrado en este estado nunca aún. Pero si hubiésemos estado separados de Dios, significa que pudiésemos entrar. Y nos volveríamos muy sucios. Tendríamos esta suciedad, esta asquerosidad dentro de nosotros, en nosotros, por donde quiera. Y este santo de Dios vino. Él vino para podernos salvar de toda esta suciedad, de toda esta asquerosidad. Para que seamos capaces de estar limpios y nuevamente con Dios, quien es santo. La expresión eres el santo de Dios, eres el Hijo Santísimo, eres el Hijo del Dios Altísimo, el santo de Dios. Significa que el único santo es Dios y Dios es Jesús, Él es el santo. Él va a revelar al Dios Santísimo para nosotros. Y este Dios Santísimo revelado en nosotros va a hacernos santos. Si ustedes verdaderamente permanecen en Jesús, quien es el Cristo, Dios los va a hacer santos. Y Dios los va a hacer madurar. Y los va a hacer entrar dentro de su dirección. Si ustedes ven la Biblia, hay muchas escenas donde Jesús echó fuera estos espíritus malignos. Como Jesús echó fuera estos espíritus impuros fuera. Él no los persuadió. Jesús los reprendió. Si vemos Marcos capítulo 1, verso 25, Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Incluso hoy día, si nosotros reprendemos estos espíritus malignos en el nombre de Jesús, seremos capaces de echarlos fuera. Y por supuesto nosotros tenemos cuidado de la persona, pero para el espíritu maligno que habita dentro de esa persona, él va a sentirse muy reprendido y va a abandonar eventualmente a esta persona. Así que tenemos que reprenderlo muy claramente en el nombre de Jesús y él va a huir. Pero es muy importante orar por una persona que está poseída por un demonio. Vamos a ver el verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y quien estaba lanzando estos grandes gritos al principio no era el hombre, sino era el espíritu maligno que estaba dentro del hombre. Vemos en el verso 26 que el espíritu maligno comenzó a gritar a gran voz. Significa que él comenzó a salir del cuerpo. Él estaba abandonando el cuerpo en ese momento. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Así que vemos a Marcos desde su perspectiva. Él siente la necesidad de explicarle algo a los nuevos creyentes o a los creyentes para fortalecer su fe. Porque los cristianos están muy caídos y viviendo en una era donde están temblando constantemente. Donde ellos eran perseguidos por creer en Jesús. También se burlaban de ellos y también todas sus posesiones se las quitaban y las vendían. Incluso los mataban y los azotaban. Ellos estaban cayendo en este estado de decepción a través de todas estas situaciones que estaban viviendo, porque si ellos dijeran y pensaran, bueno, vamos a vivir dentro de todo este estado, dentro de toda esta persecución, dentro de todo esto, por alrededor de un mes o 2 meses, pero no va a ser así, o bueno, vamos a vivirlo dentro de un año, pero quizás puede ser que vivamos todo esto que estamos viviendo y sufriendo por el resto de nuestras vidas hasta el fin y que muramos. Todos estos mensajes diciendo que si tú crees en Jesús tú vas a ser bendecido, tú vas a ser sanado, tú vas a tener grandes posesiones. Para ellos esto no tenía sentido. Esto no era nada. Oh, tú vas a ser feliz si crees en Jesús. Tú vas a tener un buen sueño nocturno cuando crees en Jesús. Esto no es un mensaje que sirva. No es un mensaje correcto ni verdadero. Porque todas estas personas que estaban sufriendo dentro de estos tremendos problemas, si tú le dabas ese tipo de mensajes, no le dabas ninguna solución en lo absoluto. Lo que tú tenías que darles es la verdadera solución y la eterna solución, para que ellos se pudieran aferrar a esta solución con toda su vida hasta el fin, en medio de todas estas situaciones y problemas tan difíciles. ¿Y cuál es la solución? Que Jesús es Dios. Él es el creador de todo el universo. Él es quien conoce todo. Él es aquel quien ha permitido que toda esta situación ocurra y tome lugar.
Él es el Dios Todopoderoso que sostiene el presente, el pasado y el futuro. Si este mensaje tan profundo es entregado a esta persona que está sufriendo de esta manera, esta persona será capaz de tener la solución. Y va a tener esta solución firmemente a pesar de que esté en un subir y bajar dentro de estas situaciones. Atravesando situaciones buenas, difíciles y no tan buenas en algún momento. Por eso es que Marco aparece contando este relato de esta historia de cuando Jesús echó fuera este espíritu maligno. Significa que las cosas físicas no son todo. Hay un mundo espiritual. Y esta es la verdadera evidencia de Jesús como el rey de todo este mundo espiritual. Y al mismo tiempo Él reina, Él domina todo este mundo espiritual de la misma manera. El hecho de que le esté echando fuera demonios significa que Él va a juzgar de la misma manera a estos demonios también. Y a través de este mensaje de echar fuera los espíritus demoníacos, hay un mensaje. Hay un mensaje que nos has dado. Jesús, tú eres el Santo de Dios. Significa que Él es el Santo Dios. Significa que Él es quien revela esta santidad de Dios. Y significa que Él es quien nos puede hacer santos y nos va a hacer santos, aunque vivimos en este mundo de suciedad y de impureza. Aunque vivimos dentro de esta naturaleza pecaminosa, dentro del pecado. Todas aquellas personas cuando escuchaban este mensaje con una conciencia correcta se podían percatar que de Jesús es Dios. Jesús es Dios, yo lo necesito a Él. Pensémoslo por un momento. En estos versos había personas que estaban observando y escuchando todos estos eventos, todos estos sucesos que estaban aconteciendo en ese momento allí. Las personas se asombraron de la enseñanza de Jesús. En el verso 27 la Biblia nos dice, todos se asombraron. Todas estas personas que estaban en la sinagoga sentados se asombraron grandemente 2 veces. El mensaje por sí solo es asombroso. Y el hecho de que Jesús mostrara esto, sacando fuera este demonio, también es asombroso. Y no podemos decir que todos creyeron. No podemos decir eso. No podemos decir que todas estas personas que estaban sentadas en las sinagogas, al ver todo esto, comenzaron a creer y comenzaron a vivir por el Señor. No podemos decir eso. Ellos solamente se asombraron mucho. Pero esa grande sorpresa, ese grande asombro no los llevó al creer, no los llevó a tener fe. Hay personas que están sentadas en las iglesias hoy solo porque están sorprendidas. Qué bueno, yo oré en el nombre de Jesús y recibí sanidad, qué bueno, qué sorpresa. Así que yo vengo aquí a la iglesia y me siento. Hay personas también que echaron fuera demonios y ellos se quedaron muy asombrados, se quedaron maravillados, por eso es que están ahora sentados en las iglesias. Mientras yo he estado evangelizando, me he encontrado con muchas personas que han sufrido muchas pesadillas. Y he visto muchos casos donde estas personas pueden ser libres de las pesadillas. Cuando ellos son libres de las pesadillas, entonces se hacen devotos en la iglesia. Al principio estaban muy emocionados porque experimentaron esta libertad. Y también fueron capaces de comprender, hay algo espiritual. Sin embargo, cuando el tiempo pasa, cuando el tiempo comienza a pasar, ellos regresan al mismo estado anterior. Porque simplemente están en la iglesia, porque fueron asombrados, porque se maravillaron. El maravillarse mucho, el asombrarse mucho y el tener la fe son 2 cosas completamente diferentes. La fe es el constantemente invitar a Jesús como mi amo. Este Jesús que me sorprendió tanto, yo lo comienzo a invitar como mi amo. Esa es la fe. Y arrodillarme delante de Él como su siervo. Y vivir continuamente de esta manera es lo que llamamos fe. Si simplemente estamos de acuerdo a todo lo que Jesús dijo, es una parte de la fe. Pero no es todo lo concerniente a la fe. A mí me gusta más a Jesús que Buda. Eso no es la fe. A toda mi familia le gusta Jesús, cree en Jesús. Esa no es la verdadera fe. Yo me bauticé en el ejército, ¿tú sabes? Esa es una buena experiencia. Pero ¿será que tú tienes a Jesús como tu dueño y Señor, como tu amo y Señor hoy en día en tu corazón? Los cristianos de hoy en día y muchas iglesias en todo el mundo, muchas iglesias también aquí en Corea, ellos han hecho caer el estándar de la salvación hasta el piso. Por eso es que muchas personas están confundidas. Bueno, si yo voy a la iglesia, soy salvo y ya. Si yo repito la oración de los pecadores, soy salvo y ya. Pero eso no es lo que la Biblia describe acerca de la salvación. Si ustedes miran la iglesia de Efesios, muchas personas devocionaron su vida y trataron de seguir el evangelio, pero a mitad de camino ellos se detienen. Y por ejemplo vemos a Judas Iscariote, lo vemos a él, ustedes lo conocen muy bien. Por 3 años y algo él fue capaz de seguir a Jesús sin retornar a su casa. ¿Será que podemos decir que él fue malo desde el comienzo? Porque vemos que él siguió a Jesús
Y él dio estos 3 años de su vida, él devocionó estos 3 años de su vida completos para seguir a Jesús. Y yo estoy muy seguro de que él experimentó muchos milagros, pero él no creyó. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa creer? Tenemos que ir más allá de simplemente sorprendernos, tenemos que ir a la fe. Y yo creo que este es el mensaje que tenemos que recibir a través de este Marcos capítulo 1. Y resumiendo, Satanás existe. Y la única manera de vencerlo él es a través del nombre de Jesús, quien es el Cristo. Los espíritus malignos, los espíritus demoníacos no solamente van a tratar de controlar a los no creyentes, a la misma vez también están atacando a los creyentes. Satanás incluso atacó al mismo Jesús. ¿Será que no nos va a atacar a nosotros? Tenemos que ser capaces de reconocer estas verdades espirituales. Y hay una manera de vencer. Solamente con el nombre de Jesús. No es con tu conocimiento, no es con tu pasión. Él es equiparte, es el llenarte completamente tu ser entero del nombre de Jesús. Conoce a Jesús muy bien y camina junto con Él. Eso es lo que significa equiparte del nombre de Jesús. Para ser capaces de equiparnos con el nombre de Jesús tenemos que conocerlo profundamente, cada vez más y más y más. La Biblia describe a Jesús como el Santo de Dios. Significa que Jesús es el Santo Dios en sí mismo. Significa que Él revela al Santo Dios. Y significa que Él nos va a hacer santos a nosotros, llevándonos al Santo Dios. Nos va a liberar y hacer santos de todas estas impurezas, de todo este pecado, de toda esta naturaleza pecaminosa. Y yo verdaderamente espero que ustedes disfruten de esta felicidad, de esta paz y de esta seguridad en el nombre de Jesús. Si ustedes permanecen en Jesús, este Jesús va a obrar en sus corazones. Dios nos va a dar el deseo y este corazón para vivir para Él. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero dar mi vida por ti. Este es un corazón que antes no existía. Y esta es la evidencia verdadera de que Dios está madurando nuestras vidas y que Dios está creciendo en nosotros. Y yo quisiera pedirles de favor que no se queden en el nivel de estar sorprendidos por Jesús. Y espero que ustedes sean personas que van más allá de simplemente quedarse sorprendidos. Vayan más allá. Tienen que ir mucho más allá de eso. Si ustedes simplemente conocen a Jesús pero no lo aman, si no lo siguen, significa que están al mismo nivel que los demonios. Tenemos que dejar ese estado inmediatamente. Espero que seamos capaces verdaderamente de conocer a Jesús muy bien y que seamos capaces de amarlo verdaderamente a Él y que seamos capaces de vivir para Él y de vivir con Él. El Jesús en quien nosotros creemos, el Jesús a quien nosotros le servimos, Él es el Santo del Dios Altísimo. Él es aquel quien revela a Dios. Él es aquel que puede hacernos perfectos. Y yo verdaderamente creo que este Dios Santo va a quitar toda nuestra impureza, toda nuestra suciedad. Y va a quitar toda esta falta de santidad de nosotros. Y yo espero que ustedes tengan una esperanza viva por un futuro así. Espero que tengan una gran expectación y una gran esperanza en Él. Porque nosotros seremos glorificados por Él. Vamos a orar ahora. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por venir a nuestras vidas, aunque somos muy carentes. Te alabamos y te adoramos porque tú nos vas a dar esta vida más santa cada vez más. Tú nos glorificarás a nosotros. Por favor, ayúdanos a entender que tú, Jesús, eres el Santo del Dios Altísimo. Y por favor, ayúdanos también a ser equipados con el santo nombre de Dios. Y también a ver nuestros ojos a estas realidades espirituales. Y por favor, permanece con nosotros de tal manera que los demonios huyan. Que nosotros seamos capaces de ver esto. Ayúdanos a permanecer en ti y a no simplemente quedarnos sorprendidos, a ir más allá de esta sorpresa. Ayúdanos para ser capaces de obtener la verdadera fe. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.